El secreto de la efectividad de los misiles Javelin está por toda la estructura del misil, y en este programa te estaré contando por qué son tan efectivos y por qué se han convertido en el terror de las Fuerzas Armadas de Moscú. Son varios los detalles del diseño, hasta la operatividad, lo que garantizan casi el 100% del éxito de estos guerreros que le han dado la victoria hasta ahora a las fuerzas del ejército ucraniano. En la guerra convencional, es decir, la que se ejecuta mediante una avanzada de tanques ferozmente artillados y con los escudos de protección antimisiles más avanzados, estos van por delante, normalmente abriendo camino a la infantería y a otros vehículos blindados que transportan entre 6 y 15 tropas. Igualmente los tanques también pueden transportar en su interior hasta 14 soldados. Y esta era una de las estrategias clave de Moscú para llegar a la capital ucraniana y arrestar al presidente Volodymyr Zelensky. Sin embargo, el Kremlin no contaba con esto. Unos poderosos jugueticos llamados Javelin o Jabalina, que han sido los que ejecutaron este trabajo de eliminar a los poderosos tanques rusos, con 14 soldados dentro. También a los camiones con suministros de alimentos, municiones, combustible y elementos de primeros auxilios. Pero ¿por qué se le llama Javelin a este pequeño pero poderoso y efectivo misil antitanque? Si quieres saberlo, acompáñame hasta el final de este informe. Y de nuevo, seas bienvenido a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Muchas gracias por tu apoyo, por seguir compartiendo en tus redes sociales nuestras investigaciones y nuestros análisis sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y muchas gracias también por tus me gusta. No olvides estar pendiente de nuestros siguientes programas. Bien. ¿Cómo fue que Putin arruinó su primera fase de la invasión a Ucrania? O mejor dicho, ¿cómo fue que se la arruinaron? Suposiciones defectuosas, mala información de inteligencia, una logística terrible y una feroz resistencia ucraniana han convertido en cenizas la aventura en la primera fase en Ucrania del presidente ruso Vladimir Putin, al menos por ahora. Y esto debido en un alto porcentaje a los famosos misiles antitanque Javelin, del cual estaremos hablando en lo sucesivo de este informe. 3 semanas después de la invasión rusa a Ucrania, como muchos de nosotros pudimos observar, las redes sociales de todo el mundo estaban repletas de imágenes de tanques rusos volcados, convoyes atascados en el lodo, y soldados rusos reclutas llamando a sus familias, diciéndoles que no tenían ni idea que se dirigían a una guerra. Según los informes, las morgues en la vecina Bielorrusia estaban repletas de fallecidos rusos. Y en el frente de batalla, las unidades sin experiencia, es decir, los reclutas, que enfrentaban una resistencia ucraniana mucho más fuerte de lo esperado, que volaron puentes para detener a los invasores y atacaron los puntos más importantes de la logística rusa, los suministros de alimentos en primer lugar y los de municiones y combustible, se anotaban contundentes triunfos con el paso de los días. Las tropas rusas estaban preocupadas por cuánto tiempo podrían resistir sin alimentos. Un soldado ruso le manifestaba a su madre cómo habían sido atacados con unas poderosas armas que les caían desde el cielo, refiriéndose a los misiles Javelin, y que ya estaba jodidamente cansado de vendar a todo el mundo y cargar sus jodidas extremidades, decía el soldado ruso que luchaba cerca de Mariupol, el puerto ucraniano más importante en el mar de Azov, en un mensaje interceptado por el Servicio de Inteligencia de Ucrania. Nunca en mi vida había visto tantas extremidades, sin mano, sin pierna, sin cabeza, decía el soldado. Estos misiles fueron los causantes de que, en un solo ataque, el ejército ucraniano diera de baja hasta 17 tropas rusas, es decir, 3 tripulantes y 14 más en la parte trasera del tanque. Pero en el día 65 de la guerra, las cosas no han cambiado mucho para las tropas del Kremlin. Informes de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos señalaron en las 3 primeras semanas que mientras Moscú atacaba por el este de Ucrania, por Bielorrusia, por el norte, estaban entrando 2 avanzadas rusas con destino a Kiev para ir por Zelensky. El objetivo de entrar por el este era distraer a las tropas ucranianas mientras atacaban Kiev,
La mala noticia para Moscú fue que los movimientos de sus tropas hacia Kiev estaban siendo seguidos con detenimiento por la inteligencia norteamericana. Vía satélite fueron identificados los camiones clave en la logística y combustible del Kremlin, facilitando las coordenadas a las tropas de Zelensky para que pudieran atacar los convoyes rusos con los misiles Javelin. Sin embargo, no fue así como los funcionarios estadounidenses y europeos, y en particular el Kremlin, esperaban que se desenvolviera la campaña de invasión. Ahora, los funcionarios de defensa estadounidenses y occidentales sí sabían que el presidente ruso Vladimir Putin había planeado una campaña relámpago para apoderarse de Kiev, la capital de Ucrania, y derrocar al presidente Volodymyr Zelensky en cuestión de días. Luego, mientras las fuerzas del Kremlin luchaban por rodear la capital y se veían acosadas por la falta de suministros básicos y el resultado de la guerra se volvió cada vez más incierto, las tropas rusas entraban en mucho más desesperación. El derribo de este helicóptero fue realizado mediante un misil Javelin que incorpora tecnología norteamericana infalible. ¿Por qué? Porque está fabricado para no fallar. Luego entonces aquí la pregunta es, ¿por qué son llamados Javelin? Bueno, los misiles son apuntados como lo vemos por este soldado en dirección al objetivo. El software del dispositivo disparador analiza el ojo de quien lo opera y fija el blanco a través de la mira telescópica. Luego el dispositivo, en fracción de segundos, le dice a través del mismo software al misil la distancia, el movimiento y el tamaño del objetivo. Con estos datos, cuando el operador acciona el disparador, de inmediato el Javelin sale mediante una pequeña carga que lo sostiene en el aire durante unos segundos. Y en los videos se alcanza a apreciar que aproximadamente a 6 o 7 metros se enciende el cohete impulsor que lo lleva hasta el objetivo. El resto lo hace el software. El movimiento parabólico del Javelin se debe a que el software calcula la distancia para elevar el misil a cierta altura, para luego dirigirlo en picada hacia su objetivo, igual que lo hace una jabalina lanzada por un atleta. El misil entonces cae a una velocidad que no ha sido revelada por el fabricante, directamente sobre la torre del tanque o sobre el vehículo de logística enemigo. La otra pregunta es, ¿tienen los misiles Javelin una efectividad del 100%? Según los datos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, estos misiles tienen una efectividad de entre el 98 y el 99%. Sin embargo, los disparados por las fuerzas ucranianas solo consiguieron una efectividad del 93%, que también es considerable. ¿A qué se debe que no hayan alcanzado el 98% mínimo? Los instructores militares y los ingenieros del fabricante lo atribuyeron a la falta de experiencia de los soldados ucranianos. Algo entendible, pues los entrenamientos fueron muy cortos y no había tiempo. No obstante, la efectividad ha mejorado a medida que las tropas de Zelensky se han familiarizado con la operación de los Javelin. Y por esto es que ya no vemos tanques rusos en las operaciones del Donbass. Las tropas ucranianas han destrozado más de 3.000 vehículos militares rusos, incluidos tanques, vehículos blindados, camiones de logística, carrotanques con combustible, aviones y helicópteros. Ahora, en las 2 primeras semanas de la guerra, el cálculo fue que de 300 disparos, 280 vehículos rusos fueron destruidos, lo que significa un éxito casi total de las tropas ucranianas sobre las tropas rusas. Los Javelin generalmente golpean a su objetivo desde la cima, donde la armadura es más débil, y para eso fue diseñado este poderoso misil, por eso se llama jabalina. Una característica más es que el operador del sistema de disparo solo tiene que apuntar el arma, fijar el objetivo y disparar, y el resto lo hace el software. Inmediatamente puede moverse del lugar para ponerse a salvo en su trinchera. Una tecnología con la que no cuentan las Fuerzas Armadas del Kremlin. Y por hoy no es más. Esperamos tus comentarios al respecto. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y que Dios te bendiga hoy y siempre.
Nos vemos en nuestro siguiente programa.